¿Cómo viste la jornada parlamentaria en el día de ayer? ¿Qué evaluación haces? Bueno, en principio fue una jornada bastante extensa. Estuvimos casi hasta pasada la 1 de la mañana tratando todos los temas que se habían incluido en el pedido de sesión. Y en principio, bueno, una sesión que demostró que los bloques minoritarios estuvieron negociando sus posiciones junto con la representación de las gobernaciones, con los distintos sectores y bloques de la oposición para poder llevar el recinto esta sesión, tener quórum y tener la suficiente cantidad de votos para desde emplazar comisiones hasta aprobar órdenes del día y dar de baja decretos que vinieron por parte del Ejecutivo. Una derrota total y muy contundente de La Libertad Avanza. ¿Es un diagnóstico acelerado o fue así? No, lo que me parece que está representando es que estamos en una etapa preelectoral y los actores que hoy están pudiendo tener consenso dentro de las fuerzas parlamentarias, obviamente están teniendo posiciones que no son las del gobierno, y el gobierno de alguna medida no puede contener estas iniciativas que, como te dije, tienen que ver con cuando uno ve el temario, había 13 expedientes en tratamiento, y cuando estuvimos en labor parlamentaria, simplemente por cuestiones reglamentarias daba una sesión de 47 horas. Entonces, ya cuando uno ve eso, digamos, entiende que no es una cuestión de tratamiento de los temas en sí, sino que hay una voluntad de marcar por parte de todos los bloques un posicionamiento. Ujú. Sebastián, se firmó la alianza ya finalmente entre el PRO y la Libertad Avanza para aquí, para la ciudad de Buenos Aires. ¿Hay algunos nombres en danza para conocer? Mira, eso también es un poco el resultado de, como te decíamos, de este contexto, de esta actualidad, que también uno lo ve reflejado en el Congreso de la Nación. Ujú. Todavía no, digamos, se está terminando, lo que se cerró fue la primera parte, que es las listas. Todavía tenemos, creo que, una semana más para hacer la definición de los cierres. Lo que sí hubo fue posicionamiento por parte de algunos miembros del PRO que son bastante relevantes respecto al acuerdo en sí mismo y a su participación. Ujú. Todo esto está, obviamente, digamos, en negociaciones y sabes que las listas se cierran normalmente a último momento. Y como te decía, la sesión de ayer en el Congreso también un poco refleja que todas estas negociaciones, que todo esto que es parte del juego electoral que nos lleva hacia la elección de octubre, está pasando ahora, ¿no? Digamos, todas estas cosas son resultado de todas estas negociaciones que están aconteciendo. Claro. Escuchaba por ahí, sin ánimos de ofensa, por supuesto, ¿no? Que de a poquito va llegando el PRO a su etapa final, ¿no? Por no decir a su muerte, pero esto es lo que se Sí, en Twitter, escuchaba, en ¿no? Twitter En redes y en muchos lados. ¿Cómo ves esto? No, yo creo que el PRO, digamos, ha jugado hasta el día de hoy, ha jugado un rol importante en la vida política institucional de la Argentina, ha sido quien ha marcado una diferencia iniciando por la ciudad de Buenos Aires y después obteniendo la presidencia, teniendo un gobierno que marcó una posición distinta de los gobiernos que veníamos teniendo de forma previa, pero sí, sí es verdad, digamos, que ese gobierno, que fue el gobierno de Mauricio Macri, no terminó de convencer a la gente. Uno puede decir desde la orientación, la profundidad, etcétera, y el gobierno de Milei hoy está de alguna manera convenciendo a parte del electorado del PRO de que lo que se había propuesto allá por el 2015, digamos, hoy hay capacidad de hacer, que claramente tiene otras características Ujú. institucionales, en valores, etcétera, y hoy el PRO no está pudiendo contener, digamos, al votante, pero al votante en relación a lo que algo está pasando a nivel global, que es este movimiento hacia posiciones más extremas por parte de los ciudadanos y reflejado en las propuestas de la libertad avanza. Entonces, uno puede decir claramente como están planteando que el PRO tiene los días contados, pero en realidad esto es el reflejo de movimientos sociales, ¿no? Ujú. Entonces, mientras la estructura del PRO esté y siga representando un electorado, y de hecho ayer algunas figuras respecto a representar al PRO y han tenido su apoyo, yo no creo que el PRO esté muerto, lo que sí creo es que hoy tiene una crisis de representatividad hacia su propio votante,
pero que mucho tiene que ver con la historia propia del PRO cuando fue gobierno nacional, y mucho tiene que ver con este contexto de movimientos de posiciones más extremas por parte de la ciudadanía, que no es solo en Argentina, es a nivel global. Claro. Pero ¿vos creés que hay un movimiento de la ciudadanía hacia una extrema, en este caso derecha, o es la retórica de Milei ha caído simpática en cierto desengaño por los partidos tradicionales y Ujú. podría llegar a deslizarse nuevamente a los partidos tradicionales? Y ahí es donde debería anidar el PRO. Ahora es una reflexión. Debería anidar el PRO en el tradicionalismo republicano, permanecer fiel a las convicciones eh, eh, que le dieron origen a mi valoración, y esperar que la sociedad decante a esa nueva, a ese centro. No sé si vos analizas esto. ¿Soy Mira, claro con la pregunta y la reflexión en el medio? sí, sí, sí. Está. Sí, sí, de hecho lo que vos planteás es la discusión que está habiendo hoy digamos, dentro del espacio político, ¿no? Lo que te comenté de ciertos representantes del PRO que han hecho su planteo, que no están de acuerdo de avanzar en una alianza con la Libertad Avanza, lo justifican desde este punto que vos estás marcando, ¿no? Digamos, de que el PRO representa otros valores, de que el PRO no puede, digamos, asimilarse a los métodos y a las propuestas que tiene la Libertad Avanza, y que, digamos, el PRO está ahí para representar a ese electorado. Lo que te decía es que digamos, la polarización política, esta idea digamos, de la grieta, ¿no?, que se arrastraba, hoy se ha trasladado hacia otros sectores. Entonces, si hasta hace unos años atrás el PRO era un lado de esa grieta y tenía ciertos valores de representación, eso hoy la gente ha optado porque sea la Libertad Avanza. Y la Libertad Avanza claramente tiene otros valores y lo transmite de los que tenía el PRO. Entonces, hoy la disyuntiva y digamos, la discusión política pasa por lo que vos acabas de decir, ¿no? Digamos, ¿qué lado de esta grieta se representa a ese sector del electorado? ¿Por qué el sector del electorado que es representado por estos partidos está pidiendo posiciones más extremas? Y esto es lo que yo te digo, que está dentro de un contexto de que la sociedad a nivel, digamos, global se ha polarizado mucho más hacia estos sectores, digamos, que tienen posiciones más extremas, ¿no? Ujú. Digamos, esa polarización ya existía. Claro. Lo que hay, si querés, hoy es una profundización de la búsqueda de estos espacios que están más hacia los costados, que traen valores y representan, digamos, propuestas de gobierno, digamos, más drásticas, o si querés, un poquito más autoritarias, ¿no? Porque cuanto más a los extremos te vas, más, digamos, más te desconectas de todo el sector. Y te lo traigo de vuelta a lo que fue la sesión de ayer. La sesión de ayer, digamos, si bien el oficialismo no pudo, digamos, contener ninguna de las iniciativas que se propusieron, en realidad lo que vos estás viendo ahí es que hay todo un arco que se junta, que es muy variado, porque la verdad que lo que vos tuviste ayer para poder sacar en el Congreso las votaciones que hubo es algo que hasta, si vos querés, hasta hace 2 años atrás, no hubieses pensado que hubieran podido tener un consenso para hacer votaciones en conjunto. Entonces, está pasando dentro de los esquemas de los partidos políticos, está pasando dentro de los sistemas políticos en sí mismos, como puede ser el Congreso de la Nación, y esto todo es reflejo de lo que está pasando en la sociedad y en el mundo, ¿no? Entonces estamos sí metidos en esa discusión, como vos decís, de cuáles son los valores, en definitiva, que te representan, y ahí la disyuntiva es de estos actores políticos que tienen que definir si, digamos, si se pueden, por una cuestión electoral, sumar a una propuesta, o son fieles a su posición y representan una propuesta de valor que quizá hoy la ciudadanía no acompaña, pero que quizás cambie, que quizás mañana vuelva a valorar. Entonces, por eso digo, no veo al PRO, digamos, desapareciendo. Lo que digo, veo al PRO con un problema de identificar en su votante una propuesta que se le haga interesante para esta coyuntura. A propósito de esto que vos decías, Sebastián, ¿hay una autocrítica dentro del PRO, digamos, a viendo todo esto que está pasando, y alguna autocrítica? Porque digo, de alguna manera el PRO nace, si se quiere, y la Libertad Avanza nacen más o menos de la misma manera, ¿no? Gente desconocida, grupos muy chicos, digo, ¿hay una autocrítica frente a todo esto que pasó como para que les sirva para hacer un puntapié y volver en un futuro como partido, ¿no? Ustedes solos, más allá de las alianzas que puedan surgir. Mira, autocrítica, si querés, tendrían que hacerla un poco
aquellos que tenían la responsabilidad de dirigir. Uno lo que puede decir es analizar por qué es esta situación y derivarlo, como decís vos, de algo que en definitiva uno pueda reconocer errores, generar esa autocrítica y cambiar. Eh, a mí lo que me parece es que el PRO tuvo su momento en el año 2015 cuando ganó la presidencia de la Nación, ganó la provincia de Buenos Aires y ganó la ciudad de Buenos Aires. Entonces, me parece que en ese momento, que era un momento de posiciones y valores sociales, digamos, todavía más moderados, Mm, la ciudadanía esperaba un cambio, realmente. sí, Y si bien el PRO vino y hizo muchos cambios, fueron cambios que trataron de hacerse dentro del esquema político, con negociaciones con los actores que tenían en su momento poder, y a las luces de que después vuelve el peronismo al poder con Alberto Fernández, lo que viene después es una propuesta, como te dije, de ir hacia esa profundidad que quizá el PRO no pudo tener. claro. Lo que el PRO no puede hoy hacer o dejar de hacer como autocrítica es ver que en su momento quizás no le dio a la ciudadanía eh, esas políticas de fondo que estaba buscando, y Javier Milei lo que supo hacer, como te dije, también con un contexto que había cambiado por muchas cosas que habían Sí, pasado desde que el PRO había dejado el gobierno hasta que fueron las elecciones, pero bueno, lo que supo hacer Milei es entender que hoy las posiciones están ahí y que, digamos, negociar o buscar consensos no es lo que la ciudadanía está buscando, ujú, y la autocrítica del PRO justamente tiene que ir por ahí, ¿no? Hicimos claro. lo suficiente para representar a nuestro electorado cuando tuvimos la posibilidad y fuimos gobierno, porque hoy, cuando no sos gobierno, la posición de cualquier partido político es difícil porque Seguro, tiene un diálogo con alguien que está en una situación de poder, ¿no? sin duda. Y eso es lo que está pasando hoy. El Ujú. gobierno está ejerciendo esa situación de poder, se ve reflejado, como te digo, en el Congreso, donde vos no ves que hay estas negociaciones entre un ejecutivo y los distintos poderes, el Congreso, los gobernadores, etcétera, sino que hoy hay una puja de poder, y eso lo tenés porque hay una elección tan cercana que todos ya han marcado su posición ante la sociedad. Entonces hoy no pueden, a 2 meses de las elecciones, salir un poco de esas posiciones duras. Sin Será la duda. ciudadanía la que en octubre revalide, Ujú. y ahí sí, quizás después de octubre veamos quizás al gobierno cambiando alguna posición en relación a las negociaciones con los gobernadores, o al Congreso tomando otras posiciones en su relación con el Ejecutivo, pero hoy todo el movimiento político está marcado por la cercanía de De la las elección y elecciones, estos claro. posicionamientos. Ujú. Sebastián, te la posibilidad. Por favor, gracias a ustedes.